¿qué tal? En pleno siglo XXI, la sociedad de la información y el conocimiento requiere y enfrenta grandes desafíos para solventar problemáticas en el ámbito social, ambiental y geopolítico. La infraestructura de datos espaciales contiene esta información de manera inteligente que es suministrada al Estado y a la sociedad para la toma de decisiones. Este es nuestro tema central en IGAC TV, Mapeando un Nuevo País. Bienvenidos. A continuación, nuestros titulares. Conozca la labor del IGAC como administrador de la ICDE. Los niños develan características de sus departamentos. Agustín nos cuenta cómo ser parte de la ICDE. Las infraestructuras de datos espaciales, mejor conocidas como IDE, nacen con la necesidad de obtener información precisa y objetiva sobre la geografía y el territorio. Esto para la toma de decisiones en nuestra sociedad. Cuenta la historia que en el siglo XVI los cartógrafos fueron los primeros en leer información obtenida por viajeros y exploradores. Conozcamos más acerca de la historia en IGAC TV, Mapeando un Nuevo País. En el año 1608, el capitán John Smith exploró la bahía de Chesapeake en la costa atlántica norteamericana y levantó un mapa de la región con la colaboración de las tribus nativas de estas tierras. La aportación directa de las tribus, junto con el conocimiento del capitán Smith, dan lugar a un proyecto colaborativo. Surge así la denominada cartografía colaborativa, que actualmente se encuentra en el mundo de los mapas en la web. Un buen ejemplo para acercarnos al concepto de IDE, puesto que tiene como centro la colaboración entre muchos para la producción y disposición de información geográfica. En la Cumbre de Naciones Unidas del año 1992 sobre la problemática del medio ambiente, la información geográfica fue adoptada como infraestructura básica. Esto para la protección y el cuidado del medio ambiente. Willy nos informa más acerca de qué es una ICDE. Primero recordemos que un SIG, un sistema de información geográfica, nos permite crear, procesar y mantener los datos. Y esta información debe cumplir con ciertas características que nos permitan organizarla, disponerla y usarla de una manera eficiente. Y es con el SIG que la IDE complementa sus datos. Y esta información la pone a disposición de todos. La IDE es una infraestructura de datos espaciales que busca organizar, planificar y poner a disposición del gobierno y la sociedad datos e información geográfica que facilite la toma de decisiones sobre un territorio. Las IDEs funcionan a nivel mundial, como por ejemplo la IDE del Ártico. Están las IDEs en Europa. También hay iniciativas avanzadas en Canadá y Estados Unidos. En Sudamérica, la IDE de México y Argentina. Y aquí en Colombia es el ICDE, Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. Ahora veamos cómo algunos funcionarios de nuestro gobierno utilizan la información del ICDE para poder tomar las mejores decisiones en cuanto a nuestro territorio colombiano. Bienvenidos, estamos en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y busca realizar un ejercicio eficiente e inteligente de toma de decisiones para orientar los recursos y la gestión del sector agropecuario. Nosotros tenemos la misión de planificar la renovación del campo colombiano. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Utilizamos datos e información para soportar una toma de decisiones inteligente. Básicamente en UPRA tenemos la responsabilidad de entender el territorio utilizando múltiples fuentes de información, principalmente datos geográficos que nos ayudan a comprender cómo se comporta el territorio y con ellos vamos a construir o construimos productos de información que le permiten a los tomadores de decisiones ser mucho más inteligentes en la manera de cómo invierten los recursos públicos. Podemos ejemplificarlo de una forma mucho más sencilla. Por ejemplo, con un árbol que está sustentado sobre un suelo y que tiene unos nutrientes. Esos nutrientes para nosotros son los datos. Los datos fluyen por una red, que en este caso es la ICDE. Es esa red que hemos consolidado las entidades públicas para fluir con datos fundamentales que interoperamos entre sí con sistemas de información. ¿Y qué viene siendo la UPRA? El tronco que transforma y que lleva esos productos o esos datos de información primarios en productos de información que realmente podemos decir son
toma de decisiones inteligente en la orientación de recursos públicos desde la política pública agropecuaria. La ICDE para la UPRA representa 3 elementos estratégicos fundamentales. El primero nos permite acceder a información de diferentes sectores. La UPRA en su ejercicio de planificación debe contar con información ambiental, información básica, información del sector minero energético. Y la ICDE es ese ambiente habilitado que nos facilita tener acceso a esa información. El segundo elemento estratégico de la ICDE es poder nosotros devolver esos productos de valor agregado. Todo ese procesamiento de los insumos que recibimos los podemos retornar a la ICDE y que sirva para la toma de decisiones de otros sectores. Y el tercer elemento fundamental es que nos permite interactuar. No solamente son flujos de información eficientes. La ICDE es una cultura geográfica y nosotros poder estar en ese ambiente permite pues que el sector se fortalezca en el uso de la información geográfica. Nosotros en el sector agropecuario, como entidades preocupadas para brindar a nuestros usuarios información de calidad, estamos en la iniciativa de crear un nodo, una infraestructura de datos espaciales del sector agropecuario. Allí lo que buscamos es implementar los lineamientos que nos brinda la ICDE, no lineamientos de política, no lineamientos de estandarización, y eso pues a su vez va a retornar a la ICDE. La infraestructura de datos espaciales es una cultura geográfica del sector agropecuario. Esa cultura que nos va a permitir interactuar de mejor manera entre nosotros como entidades del sector, poder orientar mejor la política, generar proyectos a partir del uso de información geográfica. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como generador oficial de la información básica, brinda a la UPRA toda la base sobre la cual nosotros planteamos nuestros ejercicios temáticos. Esa información de cartografía, geografía, agrología es fundamental para nosotros. Esa información nos permite representar nuestros análisis temáticos, nuestros análisis de planificación con ese componente geográfico. La geografía se puede ver desde 2 puntos. Una representación de nuestra realidad en una cartografía, pero también como un conocimiento de cómo nosotros interactuamos ¿sí? con el espacio. Esa geografía para nosotros en el sector agropecuario es básica porque trabajamos sobre el territorio. Si nosotros no tenemos esa representación y ese entendimiento geográfico, nos va a ser muy difícil poder hacer esa planificación que buscamos nosotros en la UPRA. Por ser la UPRA la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, tenemos que estar un paso adelante. Nosotros generamos en la UPRA una serie de mapas que nos indican dónde y qué sembrar en el territorio colombiano. ¿Qué pasa? Esto sirve para que los inversionistas y los campesinos puedan saber en su territorio qué sembrar, pero además sirve como un instrumento para que desde el Ministerio se generen las políticas públicas para la planificación rural agropecuaria. Gracias a los lineamientos de la infraestructura colombiana de datos espaciales y a información que nos disponen diferentes entidades, entre ellas el IGAC, es posible desarrollar este tipo de mapas como el que ustedes tienen en pantalla. Este es un mapa que nos indica en qué partes del país se puede llevar a cabo el cultivo del cacao y en qué otras zonas no tenemos mayor aptitud para el desarrollo del mismo. Para poder generar este tipo de información o estos mapas, como el que ustedes tienen aquí en pantalla, es necesario contar con información de diferentes fuentes. Aquí tenemos información ambiental, tenemos información de suelos, información climática, información demográfica, que junto con otra información es posible desarrollar este tipo de mapas. Entidades como Banco Agrario puede hacer uso de esta herramienta para saber en dónde puede colocar sus créditos de una manera mucho más eficiente, sabiendo en qué parte del país se desarrolla este tipo de cultivos, específicamente para el caso del ejemplo, el cacao, y en dónde de pronto no es tan eficiente hacer ese tipo de colocación. En últimas, lo que busca la UPRA es generar herramientas que le permitan al Ministerio de Agricultura y a las entidades del sector mejorar en la toma de decisiones y hacer una mejor asignación de los recursos del Estado. La UPRA y en realidad todos los datos que generan las entidades públicas para construir estos productos de información, estamos construyendo ese camino hacia la paz.
es básicamente hacer un uso eficiente del suelo y un ordenamiento social de la propiedad, por lo que estamos trabajando sobre una reforma rural integral y que va a permitir una transformación del campo. La toponimia nos permite conocer el significado de los nombres propios y las palabras. Veamos la toponimia de hoy. El nombre del departamento Caquetá se relaciona con su elemento de paisaje natural como es el río Caquetá. Su nombre procede de la voz griega kakexia, que significa mala construcción. La palabra Caquetá está compuesta morfológicamente por el quechuismo caqui, que significa quijada, barbilla, y ta, que expresa lo que está al frente, lo que está a la vista. Otra teoría indica que Caquetá al parecer se relaciona con cajeta, palabra que hace referencia a un mono cotudo de la región. Espere más sobre el significado y el origen de las palabras. Y para conocer más acerca de la infraestructura colombiana de datos espaciales, hemos invitado a Freddy Gutiérrez, quien es el coordinador de esta importante área. Bienvenido. Gracias, Fabiana. Sí, mira, desde hace más de 20 años, el Instituto Geográfico es el líder natural de la infraestructura colombiana de datos. Esta iniciativa puntualmente nace en el año 92 en un intento por aprovechar la información y orientarla a temas ambientales. Es decir, venimos por más de 20 años tratando y gestionando los datos y la información del Estado colombiano en procura de generar herramientas para el desarrollo del país. Ingeniero, ¿por qué el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es quien lidera, quien maneja la información o el ICDE? Sí, Fabiana, mira, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi por más de 80 años viene produciendo y generando la información oficial del país en temas como catastro, agrología, cartografía. Además, lidera las investigaciones que tienen que ver con datos geoespaciales y nuevas tecnologías. En esa medida se constituye como el líder natural precisamente para el tratamiento, el aprovechamiento y la utilización de la información. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ustedes han tenido desde la ICDE? Mira, dentro de una infraestructura de datos nacional, como lo es la ICDE, son varios los retos. Principalmente el de formar comunidad, el de hacer conscientes a las entidades, a los ciudadanos y a las personas que están alrededor de la producción y aprovechamiento de los datos, de la importancia que tienen los datos, la información y de lo especial que es la geografía para precisamente tomar decisiones que tienen que ver con el desarrollo y con el buen andar de un país. Ahora, ¿por qué es tan necesario que la familia colombiana, que el público en general conozcan la información que ustedes manejan? ¿Por qué es tan importante que esté en la cultura del colombiano conocer esta información? Sí, muy bien. Esa palabra cultura precisamente tomo de ahí y tiene que ver con el reconocimiento que se debe dar desde el ciudadano, desde las entidades, desde los funcionarios públicos, de la importancia que tiene la información geográfica. Precisamente el reconocer que lo geográfico y lo espacial y la ubicación tiene que ver con prácticamente todas las actividades productivas de carácter social y ambiental es importante. Desde la infraestructura colombiana de datos espaciales, en estos 20 años, venimos trabajando precisamente en que las entidades, las instituciones, los ciudadanos, el Estado mismo reconozca esta importancia y hoy en día estamos más comprometidos que desde las primeras edades, desde los años escolares, empieza a reconocer la importancia de lo geográfico como un factor fundamental en la generación de valor para las actividades que tienen que ver con la producción de un país. Es decir, que la ICDE o el ICDE ha sido pieza fundamental y clave para el posconflicto, por ejemplo. Efectivamente, Fabiana. Mira, buena parte de lo que está pactado en los acuerdos de paz tiene que ver con el campo, tiene que ver con la ubicación y nuevas ubicaciones de los aspectos productivos de este país, con reconocer en dónde están las problemáticas, con saber en dónde están las posibilidades y las potencialidades en el territorio y efectivamente tiene que ver con desarrollarnos a partir de los recursos, de las potencialidades, de los recursos que tiene el territorio. En esa medida lo geográfico cobra fundamental importancia más en un escenario de posconflicto como actualmente lo está
viviendo este país. Finalmente, ¿cuál es la hoja de ruta de la ICTE? ¿Cuál es el mayor reto para concluir este año? Son múltiples los retos que tiene la infraestructura colombiana de datos espaciales. Uno principal tiene que ver con el aprovechamiento cada vez más de las tecnologías de información y las comunicaciones. Precisamente a través de las plataformas tecnológicas necesitamos que la información y los datos cada vez cumplan más su papel social y fundamental. Otro tema que estamos incluyendo en nuestro portafolio de servicios y de actividades para este año y hacia el futuro es todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. Un tema especial, y es que las ciudades cada vez más están llamadas a utilizar, a producir, a generar datos y a tomar decisiones a partir de los datos. Cuando hablamos, de ciudades inteligentes, ¿a qué nos referimos? Hablamos de ciudades que utilizan los datos principalmente para desarrollar todas sus actividades. La movilidad, el transporte, la gestión de los riesgos en las ciudades, efectivamente a partir de optimizar la producción y el uso de estos datos. Importante, o sea, es decir, cualquier colombiano, cualquier persona puede tener acceso a esta información sin ningún tipo de problema. Ese es el propósito, es colaborar en la misionalidad de las entidades, colocando y disponiendo cada vez más servicios hacia el ciudadano, que a través de Internet y de los canales tradicionales, el ciudadano pueda tomar decisiones, puede tomar decisiones tan sencillas como movilizarse de un lugar a otro, teniendo en cuenta la movilidad. En donde, por ejemplo, las administraciones públicas, en donde desarrollar sus planes de vivienda, prever a través de los planes de ordenamiento en dónde y cómo utilizamos mejor la tierra, los recursos. Son múltiples los retos y en especial ¿qué buscamos como infraestructura colombiana de datos espaciales? Es generar una sociedad espacialmente habilitada. Esto es que el ciudadano, el Estado, las entidades, todas las personas implicadas dentro del desarrollo de un país, de una ciudad, de un territorio, utilicen, apropien y mejoren cada vez más la información con que se toman las decisiones. Maravilloso saber que podemos contar con esa información, ¿no? Desde luego, es un recurso ya conocido, reconocido, es, llamémoslo así, el activo más valioso de una sociedad tiene que ver con su información. Nuestro propósito es que ese activo, esa información esté cada vez más a la orden y dispuesta para los ciudadanos y para todo lo que tienen que ver con sus decisiones. Claro, el manejo de esa información lleva al empoderamiento pues, de las personas en general, pero también de las entidades del Estado, ¿no? Efectivamente. ¿Qué buscamos? Que haya productividad, que haya competitividad, especialmente, y dentro de un marco de gobierno abierto, que haya transparencia también a partir de la utilización de los datos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en IGAC TV Mapeando un Nuevo País. Ha sido un placer poder conocer e informar a la gente todo lo bueno que se maneja desde la información colombiana de datos espaciales. Gracias, Fabiana. A ustedes gracias por estar con nosotros. Ya venimos con más de IGAC TV Mapeando un Nuevo País. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por su trayectoria y experiencia, es el administrador de la ICTE, Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. Veamos qué nos cuenta nuestra compañera Elizabeth Antolines. Más que una línea de productos y servicios, la infraestructura colombiana de datos espaciales cuenta con plataformas donde consultar e interactuar con la información. El Portal Geográfico Nacional es una herramienta donde acceder de manera integral a toda la información geográfica oficial de Colombia. Nos permite generar consultas únicas que abordan las diferentes temáticas sectoriales y territoriales. También contamos con el Catálogo Nacional de Metadatos, una aplicación web que nos permite publicar y buscar los metadatos geográficos elaborados por la comunidad ICTE. Estos metadatos responden a productos geográficos tales como cartografía básica, fotografías aéreas, geografía, estudios de suelo, mapas catastrales, geodesia y proyectos civil. De otra forma, contamos con servicios web donde encontrarán contenidos educativos y una oferta académica variada relacionada con la ICTE. Y por supuesto, la infraestructura colombiana de datos espaciales provee de asistencia técnica a las entidades y contribuye al desarrollo de todo el país. Fue denominado Atlántico gracias al Océano Atlántico,
que con su mismo nombre baña sus costas y suele ser llamado el lugar de ocultación del sol. La etimología del nombre Atlántico es incierta. Algunos lo derivan de la variación del griego Atlaptis. El término océano Atlántico del latín Mare Atlanticum procede del pueblo de los atlantes, que habitaban las regiones de Marruecos y de Mauritania. Espere más sobre el significado y el origen de las palabras. Los niños son la geografía del futuro. En su voz conoceremos al departamento del Meta. Hola, yo nací en Villavicencio, que es la capital del Meta. Y yo soy una niña llanera. El departamento del Meta es uno de los más grandes de Colombia. En nuestro territorio tenemos muchos parques naturales. Sierra de la Macarena, Chingaza, Cordillera de los Picachos y Tinigua. Y muchos otros parques. Tenemos la danza del joropo y el coleo. Al sur está Caño Cristales, un río de colores muy hermoso. Los colores son por las plantas acuáticas. Eso es único en el mundo, tenemos que cuidarlo. En el campo tenemos arroz, plátano, maíz, yuca. Y nuestro cultivo gira en torno a las haciendas y la vaquería. ¡Hija, camarita! Tenemos muchos animales. Tenemos osos hormigueros, tigres, yamú, nutria, danta, taíno, puma, venado, así como muchas aves, insectos y culebras muy grandes. Cuando me visitan, para que vean lo lindo que es mi departamento. ¡Chao! Ha llegado el momento de cómo se hace con Agustín. Agustín, cuéntanos cómo ser parte de la ICDE. Nos encontramos con una profesional que trabaja en la infraestructura colombiana de datos espaciales y le preguntamos, ¿cómo podemos ser parte de la ICDE? Agustín, pueden hacer parte de la ICDE todos aquellos que intervienen en la gestión de los datos, la información y el conocimiento geográfico de nuestro país, como personas naturales y jurídicas, entidades públicas y privadas, la academia y entidades de investigación. ¿Y cuál es el servicio que presta la ICDE a las entidades y a la sociedad? La ICDE proporciona los lineamientos que facilitan los procesos de generación, disposición, uso y aprovechamiento de la información geográfica de manera organizada, así como conectar a productores y usuarios para promover la cultura geográfica en nuestro país. ¿Y qué le aporta la ICDE al país? La ICDE contribuye al desarrollo del país facilitando la producción, el acceso y uso de la información geográfica de calidad, fomentando su aprovechamiento para la generación de nuevo conocimiento, ayudando en la toma de decisiones, permitiendo así la generación de valor en el Estado y la sociedad. ¿Dónde puedo consultar la información geográfica dispuesta por las entidades que hacen parte de la ICDE? Agustín, la información la podemos consultar en el Portal Geográfico Nacional, que es la plataforma virtual unificada para acceder y consultar la información geográfica oficial de Colombia, correspondiente a diferentes temáticas territoriales y sectoriales. Recuerda, es fácil acceder al portal geográfico directamente desde el enlace web. Pero, ¿de qué otra manera podemos acceder a la información? Agustín, también podemos consultar el estado de la información geográfica a través del Catálogo Nacional de Metadatos, que es la herramienta que nos ayuda a identificar y descubrir de manera sencilla y rápida los diversos productos que se encuentran para usar, consultar y descargar por parte de los usuarios. Y finalmente, ¿dónde podemos enviar las inquietudes o sugerencias a la ICDE? Agustín, también podemos consultar el estado de la información geográfica a través del Catálogo Nacional de Metadatos, que es la herramienta que nos ayuda a identificar y descubrir de manera rápida y sencilla los diversos productos que se encuentran para uso y descarga por parte de los usuarios. Antes de finalizar nuestra emisión, los invitamos a conocer el IGAC en los medios. Grupo de la Red Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo visita al IGAC.
El IGAC actualizó base de datos en predios de Nariño y Putumayo. Capacitan alcaldes para que ordenen el territorio. Recuerde visitar nuestras redes sociales www.igac.go.co, para Instagram, Twitter y Facebook @IGAC Colombia. Soy Fabiana Ochoa y ha sido un placer acompañarlos. Será hasta una próxima oportunidad.